gracias, hermanos, en esta mañana por lo que llevamos de culto, por lo que aquí estamos compartiendo de la verdad que nos estamos gozando en el nombre del Señor. Yo le comentaba a un hermano que hemos venido aquí a gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Porque el deseo de todo cristiano que se reúne en la iglesia es de gozarse, de compartir y de gozarse en la presencia del Señor. Aquí no venimos a exhibir los talentos o los dones, no venimos aquí a quedar mejor que otros, sino que venimos a adorar y a bendecir el nombre de nuestro Dios, que es el único que se merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y me hubiese gustado que nuestro hermano José hubiese seguido con ese hilo que llevaba tan precioso de la palabra, porque de verdad que me estaba gozando. Esas 4 palabras que ha dicho de verdad que me han tocado el corazón y me han hecho mucho bien, porque es una palabra para este tiempo, donde el enemigo tiene muchas áreas. El enemigo es muy inteligente, el enemigo tiene una mano muy larga y unos tentáculos que atrapan a la gente y la hacen polvo. Primeramente, Jesucristo dijo que Él es un ladrón y un salteador, es un ladrón que te va a dejar, pues te robará todo, te quitará todo y te dejará de muy malas maneras. Y es un tema muy bonito para este tiempo. También quisiera decirle, hermanos, este tema que están llevando de capellanía, de ir a predicar, creo que teníais 23 apuntados, yo quisiera ser el número 24, porque yo quisiera estar con vosotros en esos lugares, anunciando y testificando de que hay un Dios vivo y real, que puede ayudar a las vidas y un día salvarlas en el nombre de Jesús. Y aquí estoy otra vez. La última vez estuve con vosotros compartiendo un tema de Hebreos 12, correr la carrera con paciencia. Quisiera pedirles perdón porque la pronunciación a veces de muchas palabras no la sé muy bien, porque a veces leo de corrido y me pongo muy nervioso y la pronunciación es un poco difícil. Y yo, como soy tan corto y tan terco, a veces pronuncio palabras que no son como son. Gloria a Dios. Por lo tanto, desde aquí les pido perdón a todos. Y vamos a leer un pequeño texto de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 6 y en el versículo 8. Vamos a leer. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. Vamos a cerrar un momento los ojos y yo le rogaría a mi hermano José, por favor, pastor, que me presentara las manos del Señor, y nuestro hermano Salva pues también hiciera también una oración. Muchas gracias, Dios nuestro, porque tú tienes tesoros espirituales de incalculable valor que te revelas a cada uno de tus hijos y en cada día. Te damos las gracias por tu palabra y te pedimos que en esta mañana tu palabra nos toque el corazón y nos haga bien. Bendice a nuestro hermano que la va a compartir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor Padre Santo, gracias Padre, porque somos dichosos, Señor, en esta mañana en poder recibir ese alimento que tienes preparado para nuestras vidas. Gracias por ello, Señor, y yo te ruego y te pido que bendigas, que unjas, Señor, a nuestro hermano, Señor, para que nos dé ese alimento tan necesario, Padre, que tanta falta nos hace, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera decirles, hermanos, que yo no vengo a enseñarles nada ni a traerles nada nuevo, sino que yo creo que el que tenía que aprender de vosotros soy yo, porque de verdad que aquí tenéis una preparación y un conocimiento especial de la palabra de Dios. Entonces yo no vengo a traerles nada nuevo ni a enseñarles nada nuevo, porque ustedes son los que me tienen que aprender a mí. Pero sí que vengo a compartir un pequeño pensamiento de parte de nuestro Dios. Como si estábamos hablando de la iglesia, la materia esta que estoy dando de la iglesia, una materia preciosa, pues yo no quisiera irme del hilo, sino que también quisiera seguir ilustrando algunas cosas de la palabra del Señor. Y hemos leído, hermanos, un pequeño párrafo de la biografía que vemos aquí de Esteban. Esteban nos dice la Biblia en el capítulo 6 de los Hechos que los apóstoles predicaban y oraban, predicaban y oraban, y dejaban de atender allí a las mesas. Había viudas que estaban pasando hambre, había gente desatendida, y una persona se les ocurrió la idea y les dice: oye, apóstoles, estáis perdiendo un tiempo precioso. Sí que es verdad que predicáis la palabra, sí que es verdad que pasáis un tiempo en oración,
pero aquí se está cometiendo algo que no está muy bien. Y entonces ellos les pareció bien la idea de escoger a 7 diáconos para que se ocuparan de las mesas. Si alguna viuda estaba pasando hambre, pues que le llevaran la ofrenda. Si el culto a la hora de empezar, las sillas estaban un poco, ellos los ponían en orden, igual hacían un poquito de limpieza, o ponían aquello, preparaban un poquito aquello antes de empezar el culto. Era un diácono que tenía poca importancia, no tenía mucho peso a la vista de los hombres, no tenía un rango importante. Tampoco un diácono se podía poner a debatir con el apóstol Pedro, o Jacobo, o Andrés, porque era de un rango muy pequeñito. La obra y el peso de la obra caía sobre los apóstoles y sobre los ancianos. Un diácono como Esteban no le convenía mucho ponerse con un cara a cara con Pedro porque caería fulminado. Eso es lo que me imagino yo. Pues Pedro era el padre de la iglesia. Pedro, como ha dicho nuestro hermano, Dios le dio las llaves del evangelio, las llaves del reino. Pedro era una figura alucinante. Tenía un peso dentro de la iglesia que eso era ya lo más grande. Pero Esteban, dice la Biblia, que era un diácono de poca importancia para los hombres y de poco rango. Pero ¿sabes una cosa? Lo que nos dice la Biblia, que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros y prodigios entre el pueblo. Puede ser que Esteban no era grande delante de los hombres, puede ser que Esteban no era importante en aquel tiempo en que le tocó vivir, pero en las manos de Dios era una persona útil. Y por eso dice la Biblia que Dios se movía haciendo prodigios y señales entre medio del pueblo. Y lo que está buscando en este tiempo el Señor, que yo no estoy en contra, ¿vale? Esto que quede claro. Dios no está buscando a gente que sepa muchas cosas de la Biblia, que se sepa el Apocalipsis hasta de Génesis a Apocalipsis. No, hermanos, que es bueno, que hay que estudiar, y hay que machacar la Biblia y hay que darle 20 vueltas. Y hay de aquella persona que se crea que sabe todo de la Biblia y deja de formarse. Hay que estar actualizado en la Biblia y estar actualizado en las cosas de los estudios de la Biblia. Hay que estar siempre estudiando y hay que estar siempre ahí machacando la Biblia porque es la palabra de nuestro Dios. Hay unos programas en informática que los metes en el ordenador, pero con el tiempo se van quedando viejos, se van quedando antiguos. ¿Y qué pasa? Que los tienes que actualizar al tiempo de ahora. Entonces, todo cristiano que estudia la Biblia se tiene que ir todos los días actualizando, se tiene que ir todos los días aprendiendo cosas nuevas y sacando lo que Dios nos quiere decir. Yo no estoy en contra de eso, pero Dios no busca un hombre con mucho conocimiento. Dios no busca un hombre, como he dicho, que se sepa todas las doctrinas de la Biblia. Dios no busca un hombre que haga milagros, sanidades y prodigios. ¿Qué va, hermanos? Dios en este tiempo está buscando a personas que sean útiles y que se dejen trabajar por la mano bendita del Señor. Amén. Una persona útil, hermanos, es este Esteban, que no era grande, ni era importante, pero en las manos del Señor era útil. Y hacía grandes milagros y prodigios en el pueblo, de tal manera que sin él pretenderlo, ni buscarlo, ni desearlo, su fama se extendía por las regiones contiguas, por donde él vivía. De tal manera que a muchos hombres les molestó lo que hacía Esteban y cómo se movía, de tal manera que fueron allí y dijeron: oye, este hombre blasfema y este hombre está diciendo cosas raras de la ley de Moisés y predica un Jesús que no sabemos qué es lo que va a hacer. Prenderlo porque no está bien lo que está haciendo. Gloria a Dios. Amén. Porque una persona útil, hermanos, aunque no sea grande dentro de la iglesia, aunque no sea importante, déjame que te diga, en el mundo espiritual vas a ser un terremoto y va a ser un huracán que va a golpear las puertas del infierno y del Hades y va a decir: oye, aquí hay una iglesia que alaba y bendice el nombre del Señor. Porque Esteban, hermanos, tiene tantas cualidades. Era pequeñito, no era de gran importancia, pero era útil en las manos del Señor. De tal manera que se extendió su fama. Y ahora lo prenden, y este hombre empieza a dar un discurso, hermanos, desde Abraham hasta el tiempo donde él vivía, hasta Jesucristo. Parece ser que era un mensaje apostólico, parece ser que tenía una preparación bíblica que era fuera de lo normal. Parece ser, hermanos, que tenía una espiritualidad que se salía de los parámetros, hermanos, porque la persona útil, lo que lo caracteriza, es ser espiritual. Una persona espiritual no es aquella que entra a la iglesia y agacha la cabeza y viene y saluda a uno con una voz muy fina, muy bajita y con muchísima educación. No, hermanos, una persona espiritual no es eso. Una persona que viene de esa manera y de esa forma es una persona humilde o humildad fingida, no sé cómo decirlo.
Pero una persona espiritual es todo lo contrario, hermanos. Una persona espiritual tiene la gallardía y tiene, hermano, la gracia de enfrentarse a todos los demonios por medio del ayuno y de la oración. Una persona espiritual no permite que su iglesia, su congregación local, la lleve todo el mundo de boca en boca diciendo que aquí se alaba entre cuatro paredes, que estamos locos. No, hermanos. Una persona espiritual siempre estará defendiendo la verdad y la verdad de la palabra de Jesucristo. Una persona espiritual, hermano, no es aquella que viene contando sus derrotas. Porque hoy en día podemos ver a mucha gente contando sus derrotas y sus heridas para que la gente le tenga lástima o para que la gente diga: qué lástima, pobrecito, lo que está sufriendo, lo que está pasando. No, hermanos. Una persona espiritual no se para a contar sus heridas y sus derrotas. Una persona espiritual lo que habla y lo que dice son las victorias de Jesucristo. ¡Que bendito sea su nombre! Amén. Podemos ver a David en Primera de Reyes, en Primera de Samuel, en el capítulo 19, donde dice la Biblia, hermanos, que el rey Saúl tenía una lanza preparada para David, para tirársela, y lo quería clavar contra la pared. Le tiró una lanza con tanta violencia que dice que hirió la pared, o se clavó o le pegó un golpe allí a la pared. Pero David, ¿sabe lo que tenía? David no tenía ninguna lanza. David tenía un arpa para que los espíritus se marcharan de Saúl. Una persona espiritual, hermana, nunca lo verás con una lanza queriendo herir a nadie y queriendo quedar por encima de nadie. Una persona espiritual siempre verás en sus labios una alabanza bendiciendo el nombre del Señor. Una persona espiritual es aquella que está pasando por un valle de muerte y de tristeza, pero tiene que venir todos los domingos por esa puerta, levantando sus manos y diciendo: Señor, te doy gracias porque tú estás en mi vida. Aunque me esté golpeando la economía, aunque la salud me haya dado la espalda, aunque los amigos me hayan vendido, pero yo tengo que venir a este lugar a alabar y bendecir tu santo nombre. Eso nos demuestra lo que es una persona espiritual. David era una persona espiritual. David, dice la Biblia, que tiene que salir del palacio porque Saúl lo quería matar con la lanza. ¿Y sabes dónde se va David? David no va al ejército, donde puede ser que tuviese amigos de influencia importante. No se va al palacio hablando con la gente grande que había allí, queriéndose justificar, diciendo: si yo no le he hecho nada a Saúl, si yo no tengo culpa de lo que le está pasando, queriéndose justificar. David, dice la Biblia, que se va a Ramá, donde estaba el profeta Samuel, buscando, hermano, la cobertura espiritual, buscando el consejo de un hombre que vivía cerquita de Dios. Por eso una persona espiritual nunca hará nada dentro de la iglesia sin contar con su pastor, ni contar con los ancianos, en el nombre de Jesús. Amén. Una persona que no es espiritual siempre estará buscando alternativas para salir por encima o para que alguien lo justifique. ¿Qué va, hermanos? Una persona espiritual tiene la capacidad, hermanos, de irse al desierto, como David se marchó al desierto escapándose de Saúl. En el desierto hace mucho calor de día y de noche hace mucho frío. Por la noche en el desierto hay animales raros, hay animales extraños. Es un lugar temible y un lugar, hermano, que te hace temblar. Pero David tenía la capacidad, hermanos, de pasar el desierto antes de rebelarse contra Saúl, diciendo: ¿cómo voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Se marchó al desierto, porque el hombre espiritual tiene la capacidad de pasar un desierto antes de rebelarse contra su hermano, queriendo eclipsar a su hermano y queriendo hacerle daño en el nombre de Jesús. Amén. Una persona espiritual es útil dentro de la obra. Porque hay gente que a lo mejor, como no tiene un puesto grande y un puesto de relevancia, se cruza de brazos y no quiere hacer nada. Pero eso no es así, hermanos. En la iglesia, como ha dicho nuestro hermano, hay personas trabajando en el anonimato. Amén. Hay personas que están trabajando en el silencio. Amén. Donde su nombre no sale en las primeras planas de la revista. Amén. Donde su nombre no sale siempre por el micro y la gente lo puede escuchar. La persona espiritual, hermanos, tiene la capacidad y el aguante de trabajar en la clandestinidad y en el anonimato, para que no sea él el que se lleve la gloria, sino que sea la persona de Jesús, que bendito sea su nombre. Amén. Hay 4 leprosos en el libro de Reyes, donde dice que Samaria está rodeada por el ejército de Siria. Aquello, hermano, creó un tal hambre dentro de la ciudad
que era impresionante lo que dice la Biblia. Aquello era un escándalo. La gente se moría de hambre, no podían salir porque estaban rodeados, no podían tratar, ni vender, ni hacer nada. Los que se dedicaban al ganado no podían llevarlo a darle pasto, los que se dedicaban a la agricultura tampoco podían salir, pues estaban rodeados y aquello generaba hambre, aquello generaba escasez y enfermedad. Pero dice la Biblia que el pueblo estaba allí atemorizado y el pueblo y el ejército sirio alrededor, decididos a exterminar con Samaria. Pero dice la Biblia, hermanos, que a la puerta de aquella ciudad hay 4 leprosos. 4 leprosos que ellos mismos dicen, si entramos a la ciudad por el hambre vamos a morir, y si nos quedamos aquí morimos también. En la ley de Moisés también decía que los leprosos no podían entrar en la comunidad, pues podían ser apedreados, tenían que estar fuera, a las afueras de la ciudad, y si querían comer, alguien piadoso les dejaba un plato de comida a las afueras para que se lo llevasen. No podían estar en sociedad con la gente, era gente despreciada, era gente desahuciada, que no podían estar en la sociedad. Pues estos 4 leprosos, hermanos, con los que nadie contaba, estos 4 leprosos con los que nadie hubiese dado un duro, dice la Biblia que dicen, ¿qué hacemos aquí? Si entramos nos matan y si nos quedamos aquí morimos. Pues mira, vamos al campo de esta gente, vamos al campamento de los sirios y si nos da la muerte, pues que nos maten, y si nos dejan vivir, pues bueno, tenemos todo perdido. Pero dice la Biblia, hermanos, que por la noche, en el campamento de los sirios se oye como un estruendo de unos carros, el estrépito de un gran ejército, un ruido grande de un ejército muy poderoso. Y entre ellos se dicen, ahora somos muertos, el rey de Israel ha alquilado a otros reyes más poderosos que nosotros y ahora vienen, se echan encima de nosotros y nos exterminan. Y tomando esa decisión salieron corriendo y dejaron todo el campamento como estaba. Dejaron las tiendas, los animales, la comida, la ropa, lo dejaron todo allí. Y dice la Biblia que cuando llegaron estos 4 leprosos, vieron todo allí tirado y todo como que se habían ido apresuradamente. Empezaron a comer, empezaron a beber, guardaron ropas y guardaron oro. Y dijo uno de ellos, no está bien lo que estamos haciendo. Fíjate tú, el leproso con que nadie contaba, el leproso que nadie corría, dice, no está bien lo que estamos haciendo. Vamos a Samaria y vamos a avisarle de que aquí no están los enemigos. Gloria al Señor. Amén. Y es que el estruendo que habían escuchado aquella gente no eran ni carros ni caballos, ni era un ejército poderoso. Fueron los pasos de 4 leprosos, hermanos, que nadie quería y que nadie contaba con ellos. Pero eran útiles. Y lo que Dios está buscando es que tu caminar y que tu persona sea útil dentro de la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Por lo tanto, Esteban, no me quiero ir del tema, Esteban no era grande, no era importante, no tenía amigos influyentes en la sociedad donde vivía, ni se juntaba con gente muy rica. Era un diácono pequeñito, era un diácono que hacía lo que le mandaban, pero era útil en las manos del Señor, que bendito sea su nombre. Amén. Y yo te quiero transmitir desde aquí en esta mañana, no importa si no eres grande, a Dios no le importa. Dios no se junta con los grandes, porque el grande es Él. Dios no se junta con la gente rica e importante, tampoco, hermanos. El más importante y el más rico es Él. Pero Dios sí que se junta con gente que son útiles en las manos del Señor. Gente humilde. Porque a veces la palabra humildad la asociamos a una persona muy calladita, a una persona muy así, pero no, hermanos, la humildad no es eso. La humildad es reconocer tus fallos y tus aptitudes. La humildad es reconocer a la persona que es mayor que tú y la persona que tiene más que tú. Si yo reconozco que mi hermano Josué tiene más que yo, me tengo que callar y decir, hermano, tú eres más grande que yo, tú tienes más que yo. Yo soy un pequeñito al lado tuyo. Eso es humildad. La humildad no quiere decir que seamos muy calladitos y que seamos de eso, no, hermanos. La humildad es reconocer lo que tenemos y lo que no tenemos. En el momento en el que yo me creo que tengo más de la cuenta, en el momento en el que yo me creo que soy alguien importante y alguien grande y estoy eclipsando a una persona que es más grande y más importante que yo, dejo de ser humilde. La humildad, hermanos, es tan grande que un hombre dijo, la humildad pende de unos hilos muy altos
que para poder alcanzarla no tienes que coger las manos, sino te tienes que poner de rodillas diciendo: Señor, trata con mi vida, quita de mí el ego y el orgullo propio que tanto daño me hace. La humildad, hermanos, es tener a Jesucristo cerquita diciendo: Señor, yo hago lo que tú quieras, yo hago y yo voy donde tú me mandes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Perdonar a ese hermano que es peor que yo? Pues es igual, lo perdono y me humillo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a predicar a gente que no me gusta su manera ni su actitud? Pues voy y les predico. ¿Qué tengo que hacer? Hablar con personas que viven mal en la sociedad, personas que tienen unas ganancias deshonestas, que viven de una manera rara y de una manera fea. Es igual, yo me voy a su casa, les doy la mano, les saludo en el nombre de Jesús y les testifico la palabra. A veces eso es muy difícil, porque a veces vemos a gente ahí afuera que viven una vida sucia y de pecado y de maldad, y nos creemos superiores a ellos. Pero qué va, hermano, Jesucristo no nos ve ni superiores, ni mejores, ni peores. Jesucristo nos quiere ver que somos de utilidad en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y ya digo esto y me abajo, que si no aquí me encano y sudoy la mañana. Una persona útil es una persona que vive en santidad con el Señor. Un utensilio útil no es un utensilio sucio. Si tú vas a beber agua en tu casa, siempre cogerás un vaso o un utensilio que esté limpio. Si está medio de eso, lo dejas allí. Irás y cogerás un utensilio que esté limpio. Y el Señor está buscando personas útiles, utensilios que son limpios. Y tú me dirás: pero si vengo limpio y estoy bien. Pero no es eso, te estoy hablando de eso, hermano. Te estoy hablando de una vida de santidad íntima con el Señor. No una vida donde todo el mundo te ve que vienes al culto, a la iglesia, o todo el mundo te ve que por la calle vas bien, pero en tu casa es diferente. Dice la Biblia que el general Naamán era general del ejército de Siria, pero era leproso. Era general en la calle, lo podían ver con su guerrera y sus galones de general, pero en su casa era leproso. Fuera era útil, pero en su casa era un pobre leproso. Y en este tiempo, hermanos, las personas útiles son las que viven en santidad íntima con Dios. Las personas útiles son aquellas que no reciben la gloria de los hombres, aunque los hombres te machaquen, aunque los hombres te desprecien, pero el que te honra es el importante, que es Dios. Que bendito sea su nombre. Amén. Que bendito sea su nombre. Amén. Y con esto os lo quiero dejar, hermanos. Vamos a vivir en santidad íntima con Dios y vamos a ser útiles para lo que Él quiera, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Inclinamos la cerviz y vamos a dar gracias al Señor por estas 4 palabras. Señor, te doy gracias por estas 4 palabras que tú has puesto en mis labios. Te ruego, Dios, que allá donde yo no haya podido llegar, que llegue tu Santo Espíritu, Dios mío. Bendice tu iglesia y el siervo aquí plantado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.